entendido. Bueno, para partir, buenas tardes a todos. El tema que yo voy a presentar en esta jornada se llama la intervención norteamericana en Chile, el caso de la campaña del terror en las elecciones de 1964 y 1970. Voy a comenzar a hacer una definición sobre qué es lo que es una campaña de terror. Esta se refiere a un tipo de propaganda política sustentada en la exacerbación de las ansiedades y temores a través de amenazas en el orden psicológico e ideológico, dificultando su discriminación entre ambos planos. Su propósito es influir o determinar las conductas políticas de vastos sectores, sin tener que recurrir a la violencia material, sino persuadiendo mediante amenazas explícitas o implícitas. A continuación, vamos a ver cómo se aplicó la campaña del terror en nuestro país, para lo cual seleccionamos dos coyunturas significativas y que marcaron el uso de esta técnica propagandística, que son ambas elecciones, como había mencionado. Bueno, seleccioné esta imagen como para dar un inicio a la presentación. Esta es una caricatura que apareció en el Mercurio para las elecciones del 64. Bueno, tiene una connotación humorística, pero refleja a través de esos monitos que reflejan como la muerte, las temáticas que va a aplicar la campaña del terror durante estos años, ¿ya? Vamos a comenzar a explicar el contexto internacional, ¿ya? Marcado por la Guerra Fría. Para ese entonces la influencia norteamericana en Chile se comienza a agudizar ante la cierta posibilidad de un triunfo de Allende en las elecciones del 64. En vista a lo anterior, el gobierno norteamericano inicia una intervención directa en los acontecimientos políticos de nuestro país, intensificándose posteriormente en las siguientes elecciones de 1970. Ante esto nosotros nos vamos a preguntar cómo fue la intervención de Estados Unidos en el transcurso de la política chilena a partir de ese entonces y qué técnicas se emplearon para influenciar. Planteo que la intervención norteamericana en Chile se desarrolló de manera encubierta, ¿ya? A través de grupos opositores a la izquierda. Estos grupos estaban compuestos principalmente por los sectores de derecha, el gran empresariado. Bueno, y la segunda pregunta es ¿cuáles fueron las técnicas? Estas fueron diversas: colaboración a partidos políticos, apoyo a empresarios, influencia en las Fuerzas Armadas, y lo que representa el eje central de esta ponencia, el desarrollo de una campaña de propaganda anticomunista mediante el financiamiento de medios de comunicación y organizaciones afines. Es lo que mencionamos anteriormente como campaña del terror, la cual tenía como objetivo identificar al adversario, le hace la izquierda, como un mal absoluto, generando miedo en la población. Las temáticas que se van a utilizar en la campaña del terror van a ser alusivas al marxismo, en concreto a la experiencia comunista de Europa Oriental y principalmente al paredón y la ejecución. Es decir, se va a utilizar estos temas para dar un ejemplo de lo que podría pasar en Chile si Allende iba a resultar electo, ¿ya? ¿Por qué yo seleccioné la coyuntura del 64 y el 70? En primer lugar, frente a periodos de elecciones, la propaganda política se agudiza aún más. Y también por el cambio de estrategia que va a tener Estados Unidos luego de la Revolución Cubana en 1959. Antes de esto, la situación latinoamericana no amenazaba el predominio estadounidense. Según Joan Garcés, en América Latina la Guerra Fría fue de un comienzo preventiva, dirigida a no enfrentar adversarios reales, sino a condicionar la evolución de los que, según estimaban los estrategas, podían eventualmente oponerse a las políticas mundiales de Estados Unidos. Luego de la Revolución Cubana, esta actitud cambió rotundamente, ya que el gobierno norteamericano se vio obligado a modificar su política hacia Latinoamérica para poder seguir con sus pretensiones en este nuevo contexto mundial. En respuesta a este giro geopolítico que va a tener Estados Unidos, se decide, lo denominan no más Cubas, ¿ya? Como la meta prioritaria de su política. Este objetivo va a ser evitar futuras revoluciones en países considerados como proclives en América Latina, bajo una estrategia de doble dimensión. Por un lado, se van a modernizar las Fuerzas Armadas de la región a fin de prepararlas para la guerra contra insurgentes, bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y por otro lado, se va a tratar de evitar futuras revoluciones mediante la promoción de la reforma democrática desde los gobiernos locales. Ello mediante la creación de la Alianza para el Progreso, que se traducía como el compromiso estadounidense de apoyar la reforma desde arriba como alternativa a la revolución desde abajo.
Vamos a pasar ahora a hablar de las elecciones de 1964. Estos comicios venían antecedidos por las elecciones anteriores del 58, donde Allende, representante del FRAP, pierde por un estrecho margen ante Jorge Alessandri, el representante de la derecha tradicional. Este hecho fue de un gran alcance político, ya que la vía electoral se demostró entonces como un camino factible. La realidad política y social de Chile permitía ganar unas elecciones presidenciales y llevar a cabo desde allí transformaciones de fondo. Por consiguiente, la elección del 64 va a ser de gran importancia, porque por primera vez en la historia unas elecciones presidenciales tuvieron un significado directo en el continente y recibieron atención en Europa más allá de lo usual. La izquierda representaba una alternativa de tipo democrático para el cambio, alternativa que no iba acorde al objetivo norteamericano. La disyuntiva le dio a la política chilena el perfil mundial más delineado de todas las justas electorales o presidenciales latinoamericanas. Habían solo dos alternativas, o la democracia occidental o la democracia socialista. Aquí Estados Unidos va a decidir intervenir, ya a partir del año 63. Como yo había dicho anteriormente, la intervención va a ser de tipo encubierta, ¿ya? Y voy a citar aquí el informe Church, que fue un informe hecho por el Senado norteamericano en el año 75, donde se dedica a investigar cómo fue la intervención de Estados Unidos desde el 63 hasta el 73. Los Estados Unidos estuvieron involucrados a gran escala en las elecciones presidenciales chilenas de 1964. El objetivo fundamental era evitar o minimizar la influencia de los comunistas chilenos o marxistas. Para lograr tal meta, se gastaron cerca de 4 millones de dólares. El objetivo primordial que va a tener Estados Unidos en el 64 va a ser apoyar a Eduardo Frei. ¿Ya? Va a ser apoyar directamente a Eduardo Frei y evitar el avance de la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué Eduardo Frei y no a la derecha? ¿Ya? Porque, como había mencionado, la Alianza para el Progreso se había enfocado en fomentar la reforma agraria. De este modo, con este plan, se entregaba ayuda como modernización agraria, educación, salud, títulos de propiedad, control del precio, entre otros, a fines de evitar futuras revueltas por parte de campesinos latinoamericanos en busca de reivindicaciones. En todo esto último, la imagen de nuestro país se va a volver atractiva para Estados Unidos, ya que el programa que va a tener el Partido Demócrata Cristiano durante los 60, bajo su líder Eduardo Frei Montalva, se presenta como una respuesta al marxismo, dotado de un programa político basado en reformas estructurales, las cuales estaban en profunda concordancia con la propuesta norteamericana. Para tal efecto, se intentó convencer a los votantes de que un voto por Salvador Allende era un voto por la dictadura, y que en cambio votar por Eduardo Frei aseguraba la continuación de la democracia en Chile. Se jugó mucho con la oposición, o sea, es decir, oponer Allende contra Frei. Allende significaba la dictadura, significaba el fin de las libertades. Frei significaba continuar con la democracia, continuar con la libertad. ¿Ya? Vamos a ver cómo se fue desplegando esta campaña. Voy a seguir citando el informe Chef. Se hizo uso extenso de la prensa, radio, películas, panfletos, carteles, pasquines, correo directo, banderolas de papel y pintadas en las paredes. Mediante estos elementos, la campaña del terror buscaba promover un ambiente de histeria. En ella se representaban las elecciones presidenciales de 1964 como una contienda a muerte entre Eduardo Frei Montalva, el héroe valiente que luchaba por preservar las tradiciones históricas de Chile, y Salvador Allende, el nefasto representante de la tradición marxista internacional. La empresa propagandística fue diseñada de tal manera que llegara a todo tipo de público, dependiendo de los intereses que tenían los distintos sectores sociales. Eduardo Labarca, en su libro Chile invadido, reportaje a la intromisión extranjera, describe lo siguiente. Las encuestas sociológicas indicaron los puntos débiles a los que debía dirigirse el ataque en cada sector y capa social. Las tintas más cargadas se usaron para atemorizar masivamente a las mujeres, por los supuestos errores del comunismo y un gobierno del FRAP. A los pequeños comerciantes y artesanos se les dijo que el régimen de Allende arrasaría con sus negocios y talleres. A los campesinos sin tierra se les anunció que los comunistas le iban a quitar sus gallinas, y a los pequeños propietarios agrícolas que sus bienes serían entregados a los campesinos sin tierra. Además, la campaña se dedicó a enfocarse a la mujer chilena. Margaret Power, una historiadora norteamericana que tiene un libro que escribió La mujer de derecha, el poder femenino y su lucha contra Salvador Allende,
se dedica a estudiar cómo fueron estos movimientos femeninos y la potencia que tenía en ser oposición contra la izquierda. ¿Ya? Va a ser un elemento importante para las dos elecciones. Describe ella, bueno, explica por qué se enfocan en las mujeres. Porque sus dirigentes entendían que para ganar tenían que obtener sus votos. Era mucho más probable que los hombres votaran por la izquierda y las mujeres tendían más a preferir al candidato más conservador. Para este caso, el medio competente para enfocar la campaña hacia la mujer fue la radio. ¿Ya? Las mujeres chilenas pasaban en su mayoría en el hogar. Como pasaban la mayor parte del día dentro de la casa y con frecuencia oían radio, los anuncios transmitidos por este medio llegaban a las mujeres con particular eficacia. Los mensajes de radio tenían una carga emocional muy fuerte. Se ocupaban, por ejemplo, hay mensajes donde ocupan sonidos de balacera. Se inicia un mensaje radial con un sonido de balacera y luego dice: mujer chilena, esto le puede pasar a tu hijo si Allende resulta electo, ¿ya? O empieza con, hay otro mensaje donde hay una mujer que aparece, o sea, sale gritando y dice: me secuestraron a mi hijo, se lo llevaron los comunistas. Ese tipo de mensajes se escuchaban durante todo el día en la radio. Y pensar que una mujer, la dueña de casa típica chilena en ese tiempo, pasaba todo el día escuchando la radio, entonces por eso se ocupó este medio, para enfocarse hacia la mujer. Junto con la radio fue extenso el despliegue de panfletos con diversas temáticas. Por ejemplo, uno de los temas fue la destrucción de la unidad nacional por culpa del marxismo. Estos son panfletos que se entregaron en la elección del 64, pero se van a repetir estas temáticas posteriormente en el 70. ¿Ya? En la letra más pequeña dice: estos letreros son testimonio irrefutable de un... Ay, no, claro y irrefutable. Claro y irrefutable de un propósito: destruir la perfecta unidad de esta patria que siempre ha sido una sola para todos los chilenos. Aludiendo a los distintos sectores poblacionales donde cada uno representaba, pero al final, o sea, los barrios de Santiago, de Chile en general, esta propaganda, claro, aludía de que el marxismo iba a dividir al país, ¿ya? Entonces al final, claro, trataban de unificar a todos contra el marxismo.